Yo soy un grano de arena. Bueno, seguimos con la presentación del libro José Martí, Teoría y Prácticas Educacionales. Invitamos a subir a la mesa a don Esteban Rodríguez y a su autora Elsa Vega. ¿Está bien, no? Ok. Yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Arte soy entre las artes y en los montes, montes soy. Entonces imaginen quién es el autor, ¿no? José Julián Martí Pérez, La Habana, 28 de enero de 1853, Dos Ríos, 19 de mayo de 1895. Poco más de 42 años. ¿Se puede hacer tanto en tan poco tiempo? Antes de aceptando la invitación de Elsa, me planteé qué tipo de presentación podría ser. Sabía que me iba a encontrar con un foro cualitativo. Y cuando se afronta una situación ante una presentación ante un foro tan cualitativo, puedes caer en la tentación de intentar ser un erudito y meter la pata totalmente, sobre todo cuando se trata de una figura tan importante como la de Martí, y sobre todo con una obra tan dilatada como la de la presentadora, la protagonista en este caso, que es Elsa. Pero yo quiero hacer algunas apreciaciones precisamente para evitar caer en ser rimbombante y venir aquí con un discurso enorme y meter la pata seguro. Me voy a limitar a hacer algunas apreciaciones previas para luego presentar a Elsa. Algunas apreciaciones previas porque, como bien se decía, Martí, yo creo que pasa como con Galdós, ¿no? Está más vivo que nunca. Y me llama la atención su visión política. Cuando él hablaba de que la unidad de los cubanos como nación en el proyecto cívico republicano de la posguerra, ¿no? La terminación del dominio colonial español y evitar expansiones estadounidenses y españolas. Y es casi unánime la información sobre su gran capacidad de trabajo y su frugalidad. Una palabrilla ahí interesante que habla de su capacidad para intervenir con mucha empatía. Junto a su palabra persuasiva le valió el reconocimiento de todos los compatriotas de la época. Y por lo que estamos escuchando hoy, los compatriotas que todavía continúan en esta dinámica de resaltar la figura de Martí. También me llamó la atención el aspecto religioso. Se asume una posición con la que además tengo esa similitud, ¿no? Porque asume una posición que no es antirreligiosa, sino que hace críticas a las religiones establecidas por sus desviaciones y por el abandono en el momento de su desarrollo histórico de los principios que la originaron y los fundamentos de la religiosidad,
Curioso, porque eso es algo que ocurre con mucha frecuencia, no solamente en las religiones, sino en otros ámbitos, cuando la ideología se pierde la energía en el aparato de la propia institución. También hablaba Martí de la educación religiosa, que fue capaz de darse cuenta de profundizar en las diferencias estimadas entre diferentes religiones. Logró demostrar a través de su propia experiencia lo necesario de la conciencia, la razón y la voluntad, elementos que relacionan con claridad en la actuación del hombre en la vida, la que siempre concebía relacionada a la honradez, la justicia y los sentimientos humanos. Las convicciones religiosas las veía con agrado cuando estaban en defensa de los aspectos expresados anteriormente. Todo lo que fomentara su limitación y desarrollo constituían un elemento de freno al pensamiento sano y creador del hombre. Curioso. Luego también el pensamiento pedagógico, quizás es lo que hoy más se va a hablar. Martín concibe el modelo educativo como una función social transformadora de las condiciones socioculturales y económicas de la población en general, y tiende puentes para que la educación ofrezca oportunidades reales para el desarrollo integral del sujeto educativo, el cual se expresa en la necesidad de contar con un currículum educativo que propicie la formación humanista, artística, política, científica y técnica. Curioso también porque temas completamente vigentes que se están discutiendo estos días, precisamente en España, con estos modelos ahora de cortar libertades y limitar el modelo educativo actual. Los hombres naturales han vencido a los letrados artificiales. El mestizo autóctono ha vencido al criollo exótico. No hay batalla entre la civilización y la barbarie, sino entre la falsa erudición y la naturaleza. Esto pertenece a la página 2 del libro que Elsa hoy nos va a presentar. Elsa Vega Jiménez, Holguín, Cuba, 1943. O sea, hace un par de días que nació. Y fíjense ustedes, la cantidad de cosas que le ha dado tiempo de hacer. Máster en Ciencias de la Educación, profesora de francés, graduada de Economía Doméstica y profesoral superior de Español. Ocupó diferentes cargos docentes y administrativos: bibliotecaria, profesora, fundadora, directora, traductora, asesora, catedrática, entre otros. Ha participado en múltiples eventos científicos nacionales y extranjeros en calidad de ponente o jurado. Realizado tutorías de trabajos de curso, de diploma, tesis de maestrías, entrenamientos. Ha aprobado libros de diferentes temáticas. Ha sido traductora, analista de varios organismos provinciales y nacionales en Cuba. Ha publicado 3 títulos en coautoría y 7 como autora. De estos últimos, uno traducido al alemán y otro al chino. Tiene publicaciones periódicas en Cuba, Colombia, Venezuela, Gran Canaria y en Internet. Títulos suyos son textos en Cuba, Colombia, Ecuador, China, en chino, claro. 3 sobre José Martí. Ha publicado poemas y cuentos en Argentina, México, Madrid, Málaga, Gran Canaria. Ha hecho radio en Cuba y en Gran Canaria, exposiciones de pintura en Cuba y en Gran Canaria, antologada en México, Argentina, España, Madrid, Málaga, Gran Canaria, premio internacional en investigación, en ensayo y acceso. Ella no quería que contara esta cosa. Yo me imagino que ustedes pues la conocen, pero a mí me produce una satisfacción tremenda decir estas cosas de ella. Y posiblemente hay algunas personas que, por tanto conocerla, desconocen algunas de esas facetas que ella ha desarrollado. Fundadora y directora de la Cátedra Martiana de una universidad y fundadora de la Cátedra Martiana del Instituto Superior Pedagógico Latinoamericano y Caribeño, Cátedra de UNESCO. Miembro del Club Martiano Arte y Naturaleza, Camagüey, Cuba, y del Club Martiano de SIGMA, de Holguín, Cuba. Colabora con trabajos sobre Martí y sobre cultura cubana
con el boletín del club. Ha visitado pues muchos países, Ucrania, Arzagia. Por cierto, este país es un país que lo conoce muy poquita gente, que está ahí en el Báltico. Alemania, Bélgica, Francia, España, Noruega, Estados Unidos, posee diferentes órdenes y condecoraciones. Con este currículum ya se queda uno chiquitito, ¿verdad? Además, todo esto nos lleva a una obra literaria bastante densa. Aquí, por ejemplo, tengo uno de sus libros, José Martí, Instrucción y Educación, La Habana, 1999. Texto en las universidades pedagógicas de Cuba. Texto en el sistema educacional de Venezuela. Premio Internacional de Investigación por Gobierno Bolivariano de Venezuela, sí. Premio Internacional de Investigación por un nombre un poquillo... Comunicadores Iberoamericanos. Comunicadores Iberoamericanos en Estados Unidos, 2011. José Martí, Pensamiento Educativo, Cali. Este libro que está, veo que lo tiene bastante trabajadito, ¿no? Está cogido aquí con cachitos de cinta adhesiva. Y tiene su ceñito también de viaje, me imagino. Pensamiento Educativo, texto de la Universidad de Santiago de Cali, en Colombia. O por ejemplo, José Martí, Teoría y Prácticas Educacionales, este fue el que se publicó en China entonces, ¿verdad? Este fue el que se publicó en China. Exacto. Y tenemos por aquí otro también que es el de Rafael Sisto Casado, maestro de Martí, interesante, maestro de Martí. Lo publicaste en Cuba en el 2019, es más reciente. Además, Silencio y Palabras, poesía breve con Nace en Gran Canaria, traducido al alemán, ilustrado por un alemán, porque no me atrevo a decir el nombre. Reales y maravillosos relatos y cuentos, también Gran Canaria. Narciso Piñeiro, es un educador canario en Cuba. Alicio, Gran Canaria, Tenerife. Domingo Fausto Sarmiento, Pensamiento Educativo. Historia crítica de la educación y de la pedagogía en América, Quito, Ecuador, como coautora. Y Historia de la Educación Latinoamericana, La Habana, 1995-2014, coautora. Texto entre las universidades. Texto de las universidades de Cuba y del Gobierno Bolivariano de Venezuela. Este es el que decías antes, ¿verdad? Historia de Educación Latinoamericana. Con ¿cómo se llama ese chico? El compañero con Francisco. Ese chico falleció, Roberto Hernández Ocari. Y yo te pregunto, ¿cómo te has apañado para hacer tantas cosas en tan poco tiempo? Sí, en tan poco tiempo, si casi voy a cumplir un siglo. La verdad que cuando te encuentras con personas como Elsa, uno queda impresionado por el trabajo que desarrolla, porque es un trabajo, no es escribir un libro que se ilumina, es un trabajo de investigación constante y permanente, que tiene un valor histórico muy importante, sobre todo para una figura tan trascendente como es José Martí, y para los cubanos. Y yo creo que también, como bien decía antes el ex cónsul, ¿verdad? Ya decía que es cada día más vigente, y no hay más que ojear un poco algo de la historia, y ojeando este último libro de Elsa, te das cuenta de que todos esos pensamientos de un siglo atrás, un siglo y algo atrás, ¿cómo pueden ser tan vigentes y mucho más vigentes todavía que hoy día, ¿no? Hoy día que en aquel tiempo? La palabra bien producida, la palabra que surge desde el amor, desde la creación, desde la creatividad, desde la solidaridad, esa palabra nunca muere y cada día es más vigente. Es tan vigente como puede ser los pensamientos socráticos o de otros anteriores, ¿no? Elsa, yo te invito a que tú continúes. Tú eres la que tienes que hablar del libro, eres la persona que eres la protagonista hoy de este evento, y todos estaremos muy gustosos de poder escucharte. Y nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias a Esteban por sus palabras. Creo que se excedió un poquito, pero antes que todo, antes de caer en el tema que nos ocupa, que es la presentación del libro, quiero dar la bienvenida a una delegación de Francia, cubanos y franceses que están aquí,
Vamos a sacar un poquito más. Sí, es que estoy Vale. difónica. Vamos a sacar un poquito más. ¿Se oye ahora? Ahora Sí. sí, mejor. Gracias. Sacar un poquito. Queremos dar la bienvenida aquí a Canarias y sobre todo a este acto, a este grupo de amigos de Cuba que están aquí en la inauguración de la jornada de homenaje a Martí en el 167 aniversario de su natalicio. También queremos dar las gracias a una persona que está al fondo, muy amigo de Cuba, Borito, que ustedes lo conocen, y que llegó y allá está sentadito, muy tranquilo. Y sobre todo, agradecer a las autoridades que están aquí presentes, tanto cubanas como canarias, con nosotros, al público en general. Y no quiero comenzar sin agradecer a todas las personas que de una forma u otra han colaborado para que esta jornada martiana sea un digno homenaje para vindicar a Martí, incluso de aquellos que están en Cuba y en otros lugares del mundo tratando de mancillar su nombre, porque quien mancille el nombre de Martí sabe que está metiéndose con Cuba, porque Martí es Cuba. 1.000.000 de gracias, y entonces empezamos a hablar del libro. Si alguien se me ha olvidado, no he mencionado nombres precisamente porque no quiero cometer el error de olvidar a alguno, pero le agradezco a todos el que esta jornada se esté celebrando. Se empezó a preparar en septiembre y hoy estamos aquí inaugurando. Ahora bien, vamos entonces a caer en la presentación del libro. En momentos en que sin darnos cuenta estamos siendo invadidos por tres corrientes filosóficas que tratan de desnaturalizarnos. Una es el nihilismo, que es la negación de todo el pasado. La otra es el solicismo, solo yo existo, no me importa el resto. Y la otra es el hedonismo, solo busco lo que me produzca placer, ya sea la droga, el paseo, el alcohol o lo que sea, el sexo, pero lo único que me interesa es el placer. Esas tres corrientes están en estos momentos invadiéndonos, globalizando el universo. Entonces, como eso es así, yo quiero precisamente agradecerle a los presentes que ustedes estén, me disculpan por que ustedes estén aquí hoy aprendiendo de Martí y diciendo que Martí no es pasado, es decir, ustedes ninguno es nihilista, están aquí, incluso hoy Lali, que está colaborando con nosotros, mandó a hacer la ofrenda floral. Lali, los cubanos ponemos una corona, dicen no, la corona es para nosotros, es para los muertos, y Martí está vivo, por lo tanto es un cojín lo que se va a poner. Y entonces ella mandó a hacer otra porque Martí está vivo. Le agradezco a Lali esas palabras, y es verdad que Martí está vivo y lo estamos haciendo vivir todos los que estamos aquí presentes y muchos en el mundo que lo estudian y en realidad lo hacen que no muera. También Ulises se refirió a esto, y es verdad, para nosotros Martí es nuestra guía. Martí está vivo, no es un ser para tenerlo en un busto, no, es un hombre cercano que nos guía con sus palabras, con sus consejos, con todo eso. Entonces, tampoco son solicistas, porque aquí, para que esta actividad hoy se esté dando, un montón de personas desde el anonimato han colaborado, unos con más sacrificio y otros con menos sacrificio, y todo el mundo lo ha hecho en silencio, como Martí, ¿no? Que Martí dijo, en silencio ha tenido que ser. Bueno, pues muchos calladitos han colaborado con esta actividad y con otras que vienen, porque el programa, después tú lo dirás, ¿no? El programa es amplio, muy amplio este año. Quisimos hacer una jornada, siempre hacemos un acto, Ulises lo sabe. Ya hace tres años, este es el tercer año que hacemos una jornada, por lo menos 2 o 3 actividades. Pero ya esta vez nos pasamos, ya no son 3, ya son un montón, que ella las va a decir después, y están invitados a todas esas actividades. Incluso
con carácter internacional, una figura internacional que viene el 30 de enero al patio del Cabildo, y es una figura de renombre internacional, especialista en Martí, que va a hablar allí, y eso es un logro también de lo que estamos haciendo, porque Martí sea conocido, los martianos de aquí, desde nuestra modestia. Y tampoco son hedonistas, y si son hedonistas los que están aquí porque buscan el placer en el aprendizaje de la historia, en el aprendizaje de la figura, de la vida y la obra de una figura que puede ayudarnos a continuar mejorando lo que es la sociedad. Dice Martí, pues ¿qué? ¿Me muero yo? Si yo concibo la inmensa eternidad que no perece, no muero nunca, eternamente vivo. Yo sé bien donde el sol nunca anochece. Este pensamiento, este verso de Martí se puede encontrar en las obras completas, edición crítica del Centro de Estudios Martianos, en la página 15, en el tomo 15, página 70. Pero dice también, la vida es inmortal, allí se acaba el cuerpo que luchó por patria y gloria, y el vivo que se va, vivo se queda, de la adorada patria en la memoria. Y es verdad, Martí está vivo para todos nosotros, y es de la adorada patria en la memoria, pero de muchas patrias del mundo que lo estudian, lo analizan y lo siguen. Está vivo. Esto se encuentra en las obras completas de la edición crítica de Martí, tomo 15, página 93. Martí está vivo a 125 años de haber fallecido, y hoy lo están demostrando. Martí tenía una cultura enciclopédica, y eso se le debe a los estudios que hizo, no el último libro, a los estudios que hizo, a los estudios que hizo en esta escuela de los 7 a los 12 años, en la escuela de este profesor. Este libro se va a presentar el día 28 en la Biblioteca Insular. Aquí está todo el origen de la cultura enciclopédica de Martí, que muchos, quizás algunos cubanos, que yo le pregunte hoy aquí, que a los extranjeros no, pero a los cubanos, yo le pregunte quién fue el primer maestro de Martí, y lógicamente usted, por ejemplo, Yuri, ¿quién fue el primer maestro de Martí? No, se conoce Mendive, pero... Mendive, ajá. Entonces, le van a decir, todos le van a decir Mendive, pero Martí no nació con 12 años, Claro. Martí nació niño igualito que todos los demás, y entonces el primer maestro es esto que se está tratando aquí, y allí fue donde le dieron una cultura enciclopédica que le permitió hacer millones de cosas, desde el patriotismo hasta dar clases de metodología de la enseñanza de la traducción, que hasta nuestros días tiene vigencia, y eso se desconoce. Este libro va a dar fe de ello. Entonces, vamos a hablar de teoría y práctica educacionales, porque es lo que ustedes quieren, y el que está aquí es lo que quieren oír. ¿Por qué decimos teoría y práctica educacionales? ¿Por qué lleva este título el libro? Simplemente porque de Martí se sabe un poco, se conoce un poco de que escribió sobre educación. Él se refería a eso, como la importancia que le da a la educación para el desarrollo de la sociedad, en fin. Se sabe que teorizó sobre educación, pero la mayor parte de la población desconoce que Martí fue maestro en la práctica desde que tenía 16 años, y que fue maestro en la práctica hasta el momento mismo de morir. Porque voy a enfatizar en la parte de Martí en la práctica, docente en la práctica, y no de Martí teórico de la docencia o teórico de la educación. Porque todo el que ha leído la prensa, los periódicos para los que Martí escribió, cartas, etc., ha podido leer, bueno, frases de Martí, ¿no? La educación
ha de ser científica desde la enseñanza elemental hasta la universitaria, hay que dar un vuelco a la educación, es decir, son frases de él que todo el mundo conoce. Pero esto de que trabajó en el aula e innovó e creó métodos, eso prácticamente es desconocido. Y entonces en este libro se abordan esas facetas de Martí. Trabajó en Cuba con niños, es decir, dio clases de primaria. También trabajó dio clases de primaria, pues trabajó en todos los niveles de enseñanza de primaria en Guatemala, en España, cuando estaba allí desterrado. Dio clases de primaria en esos lugares. Pero en Guatemala también trabajó en la escuela primaria, la escuela Las Matijas, que era de unas cubanas que tenían una escuela allí fue donde conoció a la niña de Guatemala. En el nivel medio, es decir, en el instituto, en Cuba y en Venezuela. En el nivel universitario, en Venezuela. Formación de maestros. Disculpe. En formación de maestros en Guatemala, en la escuela formadora de maestros, normal de Guatemala. En enseñanza de idiomas en Estados Unidos. En enseñanza de adultos en Venezuela y en Estados Unidos. Y cuando ya estaba en la Manigua, esperando defender la patria con su mente y con su brazo, escribió una cartilla para alfabetizar a un dominicano que iba con Máximo Gómez y el resto de los que iban, de las 6 personas, pero el dominicano mulato le dijo que era analfabeto. Y él dijo, no puede ser analfabeto porque un analfabeto es perfectamente manipulable. Pues voy a preparar una cartilla y tú vas a aprender. Y enseñó, y fue el mismo dominicano quien ha hecho estas declaraciones, que Martí lo alfabetizó cuando ya estaba en la Manigua, cuando ya estaba luchando. Estas son cosas que apenas se conocen. Porque sí, lo teórico se conoce, pero esta no. Entonces, enseñó varias disciplinas: retórica, poética, historia de la filosofía, literatura europea, inglesa, francesa, alemana, italiana, español, oratoria, filosofía, ciencias naturales, y en Estados Unidos dio una clase enciclopédica para adultos, fundamentalmente negros y mulatos, en la Liga, que fue una institución que se creó para alfabetizar a las personas y educar a las personas que tenían necesidad de estudiar, pero eran trabajadores. Entonces creó la escuela nocturna para trabajadores y ahí él dio una clase enciclopédica. Ahora bien, ¿qué hizo él para que aquellas personas que venían de trabajar 10, 12, 14 horas no se cansaran y no se durmieran en su aula? ¿Qué se imaginan ustedes si hasta ahora, hasta nuestros días, nosotros sabemos que el método que existe en educación fundamentalmente es el método escolástico, el método de la respuesta, lo que estoy haciendo yo ahora aquí, que es escolástico, hablar yo y que ustedes estén callados, ¿no? Entonces, Martí pensó que las personas que venían cansadas del trabajo, pero necesitadas de aprender y deseosas de aprender, había que crear un método distinto para ellos. ¿Y qué hizo? Le pidió a cada estudiante que pusiera en la mesa, porque él venía de dar clases de español en otro colegio. Para llegar allí tenía primero que salir del otro colegio donde era profesor, para ganarse la vida, para poder mandarle dinero a la familia y para poder comer y alimentarse, para vivir. Tenía que hacer todo eso. Entonces, las de la liga eran gratuitas. Le dijo a cada estudiante que como él venía muy apurado de estar trabajando, pusieran sobre la mesa
la pregunta del tema que a ellos les interesara saber. Es decir, tenía en cuenta el interés cognitivo del estudiante. Lo primero es la persona que está del lado de allá, no la que está del lado de acá. Entonces, los estudiantes preguntaban de cualquier cosa, de filosofía, de la vida, de lo que fuera, de historia. Martí cogía, llegaba, y eran anónimas para que no tuvieran vergüenza. Como eran adultos, para que no sintieran vergüenza. Respeto al estudiante. Cogía el papel, lo arreglaba los errores ortográficos, arreglaba la redacción, y después que ya tenía todo eso, lo decía. Como era anónimo, pues nadie sentía vergüenza, ¿no?, de lo que Martí estaba arreglando. Y solo después daba la respuesta a cualquier tema que allí hubiera. Imagínense ustedes que me hubieran puesto aquí todas las preguntas que ustedes tienen sobre la mesa. ¿Qué me hacía yo? Y eso era lo que Martí creó para aquellas personas que estaban agotadas, pero interesadas por saber. También, en las clases de español que dio allí en Estados Unidos, innovó en la enseñanza de la lengua. Y él escribió mucho sobre eso. Decía que él enseñaba la lengua, la gramática por la lengua, y no dar reglas frías que se pueden olvidar con la práctica. Entonces, en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, la escuela gala, la escuela sajona y la escuela rusa innovó, diciendo que en la enseñanza de lenguas era novedoso el enfoque comunicativo, o sea, enseñar la lengua por medio, la gramática por medio de la lengua. Pero Martí lo había hecho ya en el siglo anterior, a finales del siglo anterior. Es decir, el enfoque comunicativo, Martí lo aplicó sin que se supiera que esto existía, porque se teorizó sobre eso en el siglo XX. Littlewood, Pasov y Sophie Morin en Francia fueron los que hablaron y fundamentaron y teorizaron sobre esto, pero Martí lo había aplicado en la práctica en su escuela. Se me están durmiendo. Como ustedes son, como ustedes tienen también sus inquietudes, tienen sus cerebros, su inteligencia, sus conocimientos, les paso la palabra a ustedes. Aquí está el libro, todo eso está aquí en el libro. En el libro está todo lo que Martí escribió y todo lo que yo he hecho crítica de esto. Aquí está en gris las partes de la crítica que yo he hecho a Martí, y en blanco está todo lo que escribió Martí. Entonces, intervenciones de ustedes que se me están durmiendo. Lo que quieran preguntar o ampliar. Voy a romper el hielo yo, venga. Martí, decíamos antes que Martí es vigente, ¿no? Esa vigencia es importante para que se siga estudiando, o sea, manifestar esa vigencia es importante para que se siga estudiando su figura, pero ya no su figura, me imagino que los contenidos que tiene, que desarrolló en su momento. Y una simple vista de pájaro que he hecho, percibo y leo cosas que actualmente están en vigencia por otros autores. Sin embargo, ya Martí lo defendía hace 100 y tantos años. Este libro, en definitiva, recoge gran parte de esa idea, ¿no? Sí. Está ahí todo. Por eso digo que Martí tiene mucho que enseñarnos. Incluso él no pudo escribir los textos que se propuso hacer para América Latina. Aquí en la parte 12 del índice del libro, es que no puedo ya hablar más. Ya. En la parte 12 del índice del libro están los textos que él se propuso escribir, todo lo que quiso, y todo era para mejorar la educación, que fuera democrática, laica, científica, que además en aquel momento él decía que la mujer tenía que aprender lo mismo que el hombre. No podía bajo ningún concepto dársele una educación a la mujer y otra educación al hombre, porque después cuando fueran pareja, venía el divorcio intelectual porque el hombre estaba muy preparado y la mujer
solo sabía de las cosas del hogar. Entonces, defendió cosas, criterios que en aquel momento había que ser valientes para defender. Y él lo hizo. Ya le digo, en el libro van a encontrar, si es que lo adquiera, va a encontrar todas estas cosas que yo estoy diciendo. Y él decía que la enseñanza tenía que ser científica. Entonces, en 1889, fue un año muy duro para él, muy duro, de mucho trabajo. Pero un editor le propuso escribir una revista. La revista se llamó La Edad de Oro, pero él decía que la enseñanza tenía que ser científica. Sale el primer número de La Edad de Oro, salieron 4, julio, 8, septiembre y octubre del año 89. Y en el primer número es una maravilla, hay que leerlo, ese primer número hay que leerlo, porque empieza hablando de las personas que lograron la independencia de América. Empieza a rendirle homenaje a esas personas. Entonces, incluso cuéntame un viajero que un día llegó a Caracas y sin quitarse el polvo del camino fue a rendir homenaje a Bolívar. Entonces empieza así. Y después, por favor, todos los que hicieron por la independencia de América, pues si había algo que él quería, no era solo la independencia política, sino la independencia mental, que es lo más importante. Cuando tenemos independencia mental, somos capaces de discernir, de analizar, y tomar decisiones propias. Y eso era lo que él quería que fuera. Entonces, en esa Edad de Oro, en el primer número, bueno, pues se lo pasaron el editor. El segundo se lo pasa, pero él quería una educación científica. Él no podía ponerse a hablar tonterías, ¿no? En la segunda, tercera, y ya en el cuarto, el editor Da Costa Gómez le dice, mira, hace falta que hables del temor de Dios. Y él prefirió dejar aquel proyecto antes que estarle llevando ideas nocivas a sus lectores. Prefirió dejar el proyecto que era el proyecto magno de su vida, La Edad de Oro. Ese ahora es un libro. Sí, no queda. Gracias por salvarme, pues ya no puedo hablar. Sí, pero te voy a hacer ahora sabemos que lo que prendió de nuevo la llama de la rebeldía en Cuba fue el asalto de los cuarteles Moncada y Carlos Manuel Serre por nuestro comandante Fidel Castro. Fidel en el juicio dijo que él solo había hecho lo que ya se había pensado y que el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada fue Martí. ¿Qué puede decirnos sobre esa? Gracias, Mosqueda. Es muy interesante. En realidad, todo el programa del Moncada, todo el Gran Soberano, está inspirado en los estudios que Fidel había hecho de la obra martiana. Allí se habla de que erradicar el analfabetismo, se habla de un montón de cuestiones que se han puesto en práctica en Cuba precisamente a partir de el triunfo de la revolución. Y tengo por ahí una conferencia que di en algún lugar que está en YouTube, que es Martí en Fidel, y hablo de 10 o 12 cosas que hacemos en Cuba que tienen que ver precisamente con que Martí fue quien habló de eso con él y Fidel lo ha cumplido. Entonces tenemos que hay una canción que lo prometió Martí y Fidel lo cumplió. Martí fue el autor intelectual y es en Cuba incluso reconocido por la UNESCO en estos momentos. Son uno de los países de América Latina que mejor sistema educacional, con defectos, porque no ninguna obra humana es perfecta y hay cosas que mejorar todavía. Me perdone Elsa, hay cosas que mejorar todavía, pero en realidad somos el mejor país en este sentido, en educar a los niños y todo esto. Y eso es el pódromo que estaba ya en el pensamiento de Martí y que Fidel lo retoma. Muchas gracias. A mí sí me ocurre preguntarte algo. Yo creo que como persona que tiene
esa equidistancia, ¿no?, con todos los procesos de Cuba, tengo la impresión de que la figura de Martí trasciende de una forma, yo diría, transversal en toda la cultura cubana de todos los tiempos. Yo creo que pueden coger la antorcha de Martí las diferentes opciones políticas, pero ninguno puede quedársela. Me da la impresión, porque yo creo que la figura de Martí tiene mucha más altura que la coyuntura política, dure lo que dure esa coyuntura política. Tengo esa impresión por la lectura y por el poco conocimiento que yo puedo tener de ellos, y sobre todo por la profundidad de sus reflexiones, ¿no?, por la profundidad del legado que dejó, ¿no? ¿Qué me dices de eso? Sí, incluso Martí en vida tuvo detractores, tuvo gente que lo criticaron. ¿Te refieres con respecto a esto que tanto le sirve al enemigo como le sirve a nosotros los revolucionarios? Sí. Pero Martí está por encima de todo eso. Entonces, ¿qué hacen los que no están a favor del proceso revolucionario en Cuba? Lo descontextualizan. Entonces toman de Martí lo que a ellos les conviene. Y una palabra, o una frase, una oración, o un concepto descontextualizado no es igual que contextualizado. Entonces sí, puede servirle a todo, pero Martí está por encima de todo eso y ahí está su obra. Lo que hay es que acercarse a su obra y su obra va dando la respuesta. Esto mismo, miren, disculpen porque en definitiva lo digo porque es una cosa interesante. Todos ustedes conocen lo renuentes que son los chinos a que entre literatura occidental a China. Se cuida mucho de eso. La literatura que entra a China pasa por un proceso. Este libro estaba en la Feria del Libro en Cuba, pero le presentaron a los chinos 30 tomos diferentes de obras, y los chinos, el único que escogieron fue este. ¿Por qué? Como Martí trasciende todo eso. La pregunta tuya. Entonces, si incluso él ha sido capaz de entrar en China, imagínense qué podemos nosotros pensar de Martí. Una figura excepcional, un hombre excepcional, de una profundidad de análisis y de una proyección de futuro increíble. Porque lo has dicho tú y no quería repetir, es que prácticamente muchas de las cosas de los presupuestos que están aquí, dichos por Martí o escritos por Martí, desde 1869 hasta 1895, están vigentes ahora, están vigentes incluso en España. Con los problemas que hay de querer hacer una cosa y querer hacer otras en educación, aquí están los consejos de Martí, las soluciones están dadas desde 1895 como ¿Otra intervención? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, hace poquito en el desayuno. Yo... Sí. No, pero mejor que pero para... mejor que con el micro. porque ya... Sí. Bueno, hace unos días, no sé dónde, en el Congreso, una entrevista que le hicieron al presidente del Poder del Partido Popular, hizo una alusión a la formación de los niños en Cuba. Dice que la revolución lo formaba para que denunciaran a los padres. Algo de eso, si la memoria no... Para que no tienen los padres. A denunciar a los padres, no sé si lo digo exactamente, pero algo sé de eso que yo me levanté así de la silla, porque ese hombre le falta formación. Él no sabe cómo se educa a los niños en Cuba. Puede pertenecer al CDR, ¿sabes? Pero la formación en Cuba es bien laica y muy martiana. Y nuestros abuelos no había libros. En los años 50 se dio cuenta, el pensamiento martiano en mi casa entró a través de Martín, un hijo de un canario que había ido a sembrar tabaco a Cuba, ¿no? Y me habló a mí por primera vez de Martín y yo era pequeño.
Entonces, si yo fuera a regalarle un libro a ese señor para que sepa cómo se educan a los muchachos de Cuba, ¿cuál usted escogiera de su libro? Podríamos escoger Ese. Pues, vamos a comprarle 3. no, este no, Al presidente del gobierno. Uno es y uno a la ministra de Educación para que se lo regale. Y sepa, con un buen envío, de que en nuestro país tenemos un pensamiento martiano de educación y de cultura. Como desgraciadamente en España podrían tenerlo de muchísimos escritores y grandes hombres, inclusive canarios y todas esas cosas que yo, lo que me doy cuenta de la cantidad de analfabetos culturales que están metidos en la política española hoy día. No voy a entrar en... No, pero yo te voy a comprar los 3 libros porque yo los quiero regalar, los voy a mandar. Entonces estoy diciendo mentira. No le voy a dar respuesta porque no leí la noticia y me gusta siempre ver, pero sí es verdad que si una persona en Cuba fue capaz de decir eso, a esas personas hay que educarlo. En Cuba no, el presidente del Partido Popular de España, Entonces, Pablo Casado, ese. Que le regalaron una... Exacto. Que no se la regalaron. ya, entonces vamos, Marciota, vamos a dejarlo allí. ¿Ya? No, yo no tengo nada, yo no soy de consulado. No. No soy diplomático, yo no. Sí. Está bien. ¿Alguna otra intervención? Fíjense que la palabra de Marciota, hasta la voz, casi la recuperé. Bien. ¿Alguna otra intervención? Sí. Paco. Paco. Sí, Elsa, ¿podrías decir algo sobre ese nexo tan fuerte, a mi entender, entre Martí y Bolívar? Porque hacías alusión antes, sin sacudir el polvo de los zapatos, podría ver, y en qué inspiración o posible nexo entre el Libertador y Martí. Bueno, en realidad Bolívar es el libertador de América. Bolívar es un personaje al cual todos tenemos que rendirle en América, tenemos que rendirle honores porque fue el primero que pensó que debíamos independizarnos y el que llevó a cabo aquella lucha en varias naciones hasta llegar a 1825 que se logró la independencia de la última nación. Entonces, y se quedaron Cuba y Puerto Rico siendo colonia de España. Pero ¿qué pasa? Que Martí tenía 15 años cuando se levanta Carlos Manuel de Céspedes en armas en Cuba para luchar por independizar al país. Y Martí empieza a luchar contra Grecia. A los 15 años ya tenía una concepción clara de que aunque él era hijo de un militar español y de una canaria, es decir, era hijo de españoles y el padre era militar, él tenía que luchar por independizar al país donde había nacido. Tenía el sentido de patria que se le dio aquí, porque aquí los libros que este señor escribió, que fueron 12 para su escuela y que murió muy joven porque tenía problemas de pulmones, los libros decían, la dedicatoria, que es lo primero que uno ve en un libro, que está en la primera página, decía, a mi querida patria con mayúscula. Es decir, que el sentimiento patriótico de Martí nace aquí. Martí es primero patriota, independentista, latinoamericanista y al final es antiimperialista. Es decir, va evolucionando sistemáticamente hasta llegar a ser un antiimperialista. Y él tenía como guía a Bolívar, porque fue el que enseñó a independizar a los países desde la lucha. No es quedarse tranquilo a discutir. Incluso
a los latinoamericanos se les critica porque dicen que en Europa todo se resuelve con pactos, con conversaciones, y que en América todo se resuelve con gritos. El grito de Lara, Baile, el grito de Yara, el grito de Lares, ¿te das cuenta? Entonces, allá todo es a la lucha. Y Martí aprendió eso de Bolívar y de otros. Pero bueno, mamá, te pregunté en Bolívar. ¿Satisfecho? Hay una pregunta acá. ¿Quién? Yo sé que ya estás cansada, pero se me ocurre una pregunta interesante, y es que la combinación que hizo Martí entre la ética y la docencia y la educación, eso que le da a él tanto peso, es decir, la rigurosidad del ejercicio en todos sus aspectos de la vida, en todos sus compromisos. Yo le puedo resumir, no estoy cansada, simplemente me falta la voz, pues tengo problemas de vida. Entonces, en realidad, Martí unió en su vida, en su obra y en la práctica de docente los conceptos de ciencia y conciencia. Y no se puede hablar de conciencia si usted no tiene ética. Una moral es la que guía toda la conducta de los seres humanos. Formar valores, y eso Martí lo hizo desde siempre. ¿Le responde? ¿Nadie más? Hay unos versos que dice, duermo en mi cama de roca, mi sueño dulce y profundo, rosa una abeja a mi boca y crece en mi cuerpo el mundo. Precioso, ¿eh? Creo que va a cantar... perdona. Bueno, ya estamos llegando al final. Terminaremos con una canción de Carmen Saavedra, pero antes quería recordarles que son jornadas martianas, son varios días de eventos en homenaje a Martí. El día 28 de enero a las 6:30 de la tarde en el Auditorio Insular se presentarán dos libros, Rafael Sisto Casado, Maestro Maestro Siempre, y José Martí, Teoría y Prácticas Educacionales. El 30 de enero en el patio del Cabildo de Gran Canaria a las 7 de la tarde una conferencia de José Martí antiimperialista por Salim Larrani. El día 31 de enero en la sede Izquierda Unida, conferencia de Salim Larrani, Relaciones Cuba-Estados Unidos. Y el 3 de febrero en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria a las 11:40 de la mañana, encuentro Salim Larrani con estudiantes. El día 5 ya por último en el Centro Franchi Roca, encuentro de Salim Larrani con invitados. Y se acaban las jornadas martianas de este año. Todo está en Facebook. Sí, está todo en Facebook y en Instagram y en diferentes redes sociales. Lo pueden ver por ahí. Carmen. Muchas gracias. Bueno, y termino ya mi actuación, que yo espero que haya sido del agrado de todos, con dos temas también muy bonitos. Un bolero que lleva por título Toda una vida y Lágrimas Negras. Lágrimas Negras quiero que la canten conmigo, ¿vale? Porque no me sé muy bien el tema, así que me tienen que ayudar. Vamos allá. Ay, el amor, el amor. Toda una vida estaría contigo.
Mi segundo tema, Lágrimas Negras. Ya saben, tienen que ayudarme porque ahí estoy con el playback. Vamos allá. Contigo me voy, mi santo, aunque me cueste morir.